Como les había prometido desde el año pasado, el 2017, más o menos entre el mes de octubre y noviembre, que les iba a mostrar con las escrituras que Jesucristo no resucitó un día domingo, como se ha creído por más de 1500 años. Estaba profetizado que el conocimiento en los últimos días iba a aumentar en Daniel 12:4, Daniel 12:9. También está escrito en Daniel 7:25 que la cuarta bestia, que es Roma, nos iba a cambiar los tiempos, o sea, los calendarios y la ley, lo que se conoce hoy en día como la Torá o la ley de Moisés, el Pentateuco. Este no es un ataque a pastores, líderes cristianos católicos. Más bien es una enseñanza para que ustedes también aprendan esta gran verdad. Yo no sé de ustedes, pero a mí no me gusta vivir engañado y tampoco me gusta practicar cosas que no son bíblicas, que no son correctas, hablando teológicamente. Aquí a mis espaldas voy a rápidamente explicar brevemente. Tengo círculos pequeños que representan cada uno un día de 24 horas. Para los que ya vieron mis estudios anteriores acerca de qué es la Pascua, qué son los panes sin levadura, la fiesta de las primicias o primeros frutos, se van a familiarizar y van a recordar todo esto. El día 14 es el día en que sacrificaban el cordero de la Pascua en el mes de Abib, que también fue cambiado el nombre a Nisan. En el día 15 comenzaban 7 días de panes sin levadura y el día 21, por ser el último día de la fiesta, era un día de reposo especial. El primer día de esta semana de 7 también era un día de reposo especial. Dice, todo esto lo dice Levítico 23. Y el día 14, por ser también el día del sacrificio del cordero, también era un día de reposo especial. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 días de reposo especial más el día de reposo ordinario. Eran 4 días de reposo en estos 8 días. Quiero decirles que en los evangelios aparece el día 14 como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué se le comenzó a mencionar así? Porque aunque aquí tenemos 7 días de la fiesta de panes sin levadura, en el día 14 también se acostumbraba, por ley de Dios, a comer panes sin levadura. Recuerde que la noche que fue entregado Jesucristo, esa noche Él tuvo la famosa última cena, lo que en el cristianismo se conoce incorrectamente como la cena del Señor, y en el catolicismo también se conoce incorrectamente como la comunión. Entonces, hemos estado equivocados, número 1, porque no conocemos las fiestas hebreas, y número 2, porque no conocemos en qué momento comienza el día de 24 horas y en qué momento termina. En el calendario gregoriano comienza después de las 12 de la noche. En el calendario bíblico comienza a la puesta del sol, a la caída del sol. En otras palabras, cuando el sol se mete, cuando el sol se oculta, a partir de la oscuridad comienza el día bíblico. Génesis capítulo 1, y fue la tarde, o sea, la oscuridad, y la mañana, todo el día del otro de la claridad, un día. Y fue la tarde y la mañana el día segundo, y así sucesivamente. Entonces, aquí tengo abajo 4 círculos grandes y son enteros porque representan un día de 24 horas. Aquí, este es el día quinto, es el día 14. El día sexto es el día 15. El día séptimo es el día 16. Y el día primero es el día 17. Aquí le puse la mitad porque en el calendario gregoriano, que es el calendario que usan mayormente los llamados gentiles, dicho sea de paso, cuando usted se convierte a Cristo, usted ya no es un gentil, porque la palabra gentil, teológicamente hablando, conceptualmente hablando, significa pagano, idólatra, impío. Entonces, cuando usted se convierte a Cristo, ya no debemos decir soy gentil, porque estamos diciendo soy pagano, soy inconverso. No, nosotros ya somos Israel. Es lo más correcto, porque hemos sido injertados en Israel. Entonces, la M mayúscula pero pequeña representa o quiere decir miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Aquí le puse la mitad porque en el calendario gregoriano después de las 12 de la noche, o sea, amaneciendo y oscureciendo, es domingo. En el día bíblico, no en el día judío, debemos aprender a hablar bíblicamente. En el día bíblico, o también se puede decir hebreo, también es correcto, comienza a la caída del sol. Cuando Jesucristo fue crucificado, fue a las 3 de la tarde, que la Biblia dice que es a la sexta hora. A continuación lo vamos a leer. Primeramente, vamos a leer como introducción donde la Biblia dice que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué? Porque si no nos queda claro esto, entonces por eso es que estamos diciendo, número uno, que Jesucristo resucitó el domingo en la mañana, cuando no es correcto. Vamos a comenzar a continuación a contar desde el día que Jesucristo fue crucificado. Vamos a contar 3 días, pero antes de que terminen los 3 días. Porque Él no resucitó después del tercer día. Eso sería el cuarto día. Espero que me entienda, pero ahorita voy a estar explicando. Vamos a leer entonces Lucas 24:7. Dice así: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí está, un día, 2 días, al tercer día. Jesucristo resucitó aquí, que para nosotros en el calendario gregoriano, calendario romano, también se debe decir pagano, es el sábado. Para nosotros es el sábado, pero en el día bíblico es antes de comenzar el primer día de la semana y al terminar el séptimo día. En otras palabras, aquí. Ahorita le voy a explicar mejor y va a entender. Entonces, primera referencia, Jesucristo iba a resucitar al tercer día, no después de 3 días, al tercer día. Vamos al versículo 21, Lucas 24:21, dice así, textualmente: pero nosotros esperábamos que Él, esto lo dicen los dos que iban camino a Emaús, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, que viene siendo aquí. Para nosotros es el sábado. Dice, hoy es el tercer día. ¿Cuál tercer día? El tercer día de la crucifixión de Él. Y Jesucristo está hablando con ellos, pero ellos no lo han reconocido, porque dice la Escritura que sus ojos estaban vendados para que no lo reconocieran. Otra cita, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces Él les reprende a estos dos que iban camino a Emaús. Ahora, yo creo que todos ustedes, me atrevo a decir, están de acuerdo que Él iba a resucitar al tercer día. Realmente ahí no hay ningún problema de interpretación. Ahora yo quiero que veamos que en Mateo 12:40, Jesucristo mismo dijo, y como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, Él estuvo 3 días y 3 noches, lo voy a explicar rapidito y después me voy a regresar al tema y explicando paso por paso. Inclusive, si no termino con un video, la explicación, el estudio, vamos a tener la segunda parte de este estudio. Entonces, 3 días y 3 noches. Este es un día de claridad. Un día, 2 días, 3 días. Vamos a contar 3 noches. Una noche, 2 noches, 3 noches. Por eso les dije que antes de que terminara el séptimo día, que para nosotros es sábado, y antes de comenzar el primer día de la semana, que para nosotros es domingo, aquí, exactamente aquí, Jesucristo resucitó. Se voy a explicar en otras maneras. A la caída del sol del séptimo día, para comenzar el primer día de la semana, el primer día de la semana bíblico,
El domingo no. El domingo comienza después de las 12 de la noche. El primer día de la semana, antes de comenzar el primer día de la semana, Jesucristo resucitó. Aquí está, 3 días y 3 noches. Un día, 2 días, 3 días y 3 noches. 1, 2, 3. Algunos cuentan esta noche. Yo no la cuento y respeto su interpretación. Vamos a seguir leyendo. En Oseas 6:2 vamos a ver que Cristo iba a resucitar a muchos y se cumplió la escritura. Iba a resucitar a muchos del Antiguo Testamento. Dice Oseas 6:2. Este es el profeta diciendo: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ya se profetizaba que iba a haber una resurrección al tercer día. Yo le expliqué cuando enseñé sobre la fiesta de las primicias. Si usted no ha visto ese estudio, se lo recomiendo para que lo entienda. Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos, aquí al tercer día, para nosotros es el sábado. Dice 1 Corintios 15:20, Jesús es primicias de los que durmieron. Y dice Mateo 27:52, que él resucitó a muchos santos que habían dormido. Después de la resurrección de Jesucristo, se levantaron muchos santos del Antiguo Testamento, los resucitó porque ellos son las primicias y Jesucristo se las presenta al Padre porque eso lo demanda y lo demandaba la ley en Levítico 23, versículos principalmente 10 y 11. Ya lo estudiamos eso, lo de la fiesta de la cosecha de la cebada. Ya vimos que al tercer día iba a resucitar Jesucristo. Ahora vamos a leer que aquí hay mucha confusión. Yo reconozco que también estuve confundido. Permítame decirle cómo lo interpretan los pastores, aún inclusive teólogos, aún aquellos que tienen el título de un doctorado en teología, sacerdotes, obispos, pastores, evangelistas. Todos nos hemos equivocado y es porque nosotros cuando contamos los días siempre tomamos como referencia, como punto de partida el día domingo. Después del día domingo contamos al tercer día hacia atrás y decimos entonces, contamos un día, 2 días, 3 días. Decimos nosotros, Jesucristo murió crucificado más o menos el miércoles o jueves, algunos dicen, y es verdad. Aquí lo marca, entre el miércoles y el jueves. Pero no se debe contar del domingo hacia atrás. Cuando las mujeres fueron muy de mañana el primero de la semana, ¿por qué no fueron ellos antes del primer día de la semana? ¿Sabe por qué? Porque ya estaban guardando el séptimo día. Era un día de reposo ordinario para ellas. Ellos como judíos no trabajan y no venden y no compran. Por eso que las mujeres fueron muy de mañana el primero de la semana a comprar especias aromáticas para ir a ungirle el cuerpo del Señor, creyendo que todavía estaba muerto. Entonces, continuamos leyendo acerca de la crucifixión ahora. Mateo 26, del 1 al 4. Dice así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Si faltaban 2 días para la Pascua, ¿qué día es ese? Es el día 12, después el día 13 y después el día 14. Faltaban 2 días para la Pascua, en otras palabras, para que se llegara el día 14. Los judíos no sabían que Jesucristo iba a morir como un cordero. Nosotros sí lo sabemos, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió como un cordero, como dice Isaías 53. Isaías 53 no está hablando de la nación de Israel, está hablando de un hombre, de su Mesías. También lo enseña claramente si estudiamos las 70 semanas. Yo les debo este estudio de las 70 semanas. Se los voy a hacer en las próximas semanas, este estudio. Pero ahí enseña claramente el día en que Jesús iba a ser declarado Mesías, que fue a la edad de 30 años, Mateo capítulo 3. Y cuando Jesucristo murió a la mitad de la semana 70, como dice Daniel 9:27. Aunque esa semana
número 70 también se vuelve a cumplir durante la tribulación. Inclusive, hermanos, las profecías son repetitivas, se cumplen más de una vez, igual que las fiestas hebreas, se repiten y se repiten y se repiten, o se cumplen una y otra vez. Todo es un ciclo vicioso, un círculo vicioso. Dijo Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ahí está hablando de un círculo vicioso. Y no hay nada nuevo debajo del sol, todo se repite. Ahora, quiero decir esto, ya que lo mencioné. Jesucristo murió a la mitad de una semana de 7 días, una semana literal. Si Jesucristo murió crucificado entre el miércoles y el jueves, es la mitad. Después, 3 días y medio, se completan los 7 días. Mire, 1, 2, 3, a la mitad. Jesucristo murió a la mitad de una semana de 7 días. No solamente eso, Jesucristo murió crucificado a la edad de 33 años y medio, porque a la edad de 30, a la edad hasta los 37, esa es la semana de la que está hablando el profeta Daniel en Daniel 9:27. Cuando yo le explique bien detenidamente las 70 semanas, usted lo va a entender mejor, se lo garantizo. Entonces, estamos leyendo y explicando Mateo 26:2. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús ya sabía que iba a ser crucificado el día 14, como lo demanda la ley. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejos para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Muchos leen esto como yo también lo leía y pensamos que es una fiesta secular, pero no, aquí está hablando de la fiesta judía, la fiesta que es la Pascua. La Pascua también se le llama fiesta, que lo correcto, la palabra más correcto es decir Pesaj. Ahora, versículo 17 al 20. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, quiero explicar esto. En estos 7 días se comía panes sin levadura, les dije al principio, pero también en el día 14. Entonces tomaron la costumbre de llamarle el día 14 también el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Si esa fiesta comenzaba el día 15, porque desde el día 14 estaba ordenado de comer panes sin levadura. En otras palabras, eran 8 días consecutivos comiendo pan sin levadura. Recordemos que la levadura representa, tipifica, simboliza el pecado. Sigo leyendo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, el día 14, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? O sea, esa noche del día 14. Y él dijo, ir a la aldea a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraremos la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. La noche del día 14, Jesús comienza a comer la fiesta de la Pascua, comienza a comer panes sin levadura. El día 14, el cordero debería ser sacrificado entre las 2 tardes. Entre esta tarde y esta, aunque algunos dicen que una tarde judía era el día de las 12 del mediodía a las 3 y la otra tarde de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Y está bien con esa interpretación, no tengo ningún problema. Pero el cordero iba a ser sacrificado al otro día, el día 14, pero durante el día. Entonces, continuamos. Dice el versículo, capítulo 27, 26. Quiero explicar ahora esto. Mateo 27, 26 dice así. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice que soltaron a Barrabás. ¿Saben ustedes por qué soltaron a un hombre? A Barrabás, que era probablemente un asesino. Porque en la ley, en la Torá, se tenían que sacrificar 2, o mejor dicho, se tenían que echar suerte sobre 2 machos cabríos,
uno por Jehová y otro por Azazel. La suerte que caía por Azazel, ese macho cabrío era soltado y echado al desierto. Y llevaba los pecados de Azazel. Entonces Barrabás, cuando es suelto, esa es mi interpretación, es representando a Azazel o al macho cabrío que era soltado al desierto. Por eso se soltaba y se tomó la costumbre allí de soltar a un preso durante la fiesta de la Pascua. Sigo leyendo versículo 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta es las 12 del mediodía. Este reloj que hice aquí grande, dice las letras, los números de color blanco representan las horas. Por ejemplo, 12 del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Los números en color amarillo pequeños representan la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, hasta la hora doceava. Cuando dice la hora sexta, está hablando de las 12 del mediodía. Dice que hubo tinieblas hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde de nuestro reloj. Dice versículo 46. Cerca de la hora novena, o sea 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús murió como lo dictaba la ley. El cordero tenía que ser muerto entre las 2 tardes. Y Jesucristo murió exactamente a las 3 de la tarde, expiró, entregó el espíritu y dijo, consumado es. Ahora voy al versículo 59 al 66. Quiero explicar todos estos pasajes de la Biblia. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Cuál es el día siguiente? Es el día sexto del calendario hebreo bíblico, que viene siendo el día sexto, es el día 15. ¿Por qué era el día de la preparación al día siguiente? Era el día de la preparación del séptimo día semanal, del Shabbat, del séptimo día ordinario. Eso es lo que está diciendo. Hasta ahí, les dije hasta 66, hasta ahí, para ahorrar tiempo. Y dice en Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Pasado el día de reposo, que es al amanecer. El día de reposo se termina aquí a las 12 de la noche. Después de la noche, 12 de la noche, comienza el primer día de la semana del calendario gregoriano. Hay que tener cuidado cuando leemos, cuando interpretamos, porque a veces habla del primer día de la semana hebrea y a veces habla del primer día de la semana gregoriana. Para nosotros, por ejemplo, que no tenemos el calendario hebreo, es un decir, muchos sí lo tienen. Nuestro primer día de la semana es domingo, pero aquí no está hablando del domingo, aquí está hablando del primer día de la semana. Está hablando de los dos. Cuando dice que pasó el primer día de la semana, se refiere a nuestro domingo, pero se refiere cuando terminó nuestro sábado después del séptimo día. Marcos 16:1-2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas. Después de que pasó el séptimo día, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Aquí ya salió el sol. Ya es domingo, pero ya resucitó Jesucristo en un sábado, en el sábado del calendario gregoriano. Pero Jesucristo resucitó aquí. En otras palabras, cuando ellos fueron al sepulcro, después de amanecer, Jesucristo ya había resucitado. Algunos están pensando, y bueno, ¿y si resucitó el domingo, después del sábado a las 12 de la noche? No, él tenía que, si él hace eso, son 4 días. 1, 2, 3, 4.
o son después de 72 horas. Fíjese si hacemos eso. Un día, 2 días, 3 días, una noche, 2 noches, 3 noches. Si Jesús resucita después de las 12 de la noche del sábado, ya no es tercer día, ya es el cuarto día. Por eso que Jesucristo no se podía pasar, por decirlo de alguna manera, después del sábado a las 12 de la noche. Si lo hace, ya no se cumple lo del tercer día. Entonces, espero que haya quedado claro. Para los que quieran saber más de este tema, voy a subir más largo este mismo estudio a YouTube con más evidencia bíblica y voy a interpretar otros textos. Porque, por ejemplo, rapidito, en Marcos hay una supuesta contradicción y es porque se desconocen los calendarios. Dice Marcos 15, versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Dice que la hora tercera, y a veces pensamos, no que la hora sexta, ¿sí? La hora tercera del calendario o del reloj gregoriano. La hora tercera es esta, 1, 2, 3 de la tarde, pero es la hora novena cuando Jesucristo fue muerto. Entonces no hay contradicción. Este estudio, enséñenselo a su pastor, enséñenselo a su sacerdote, a su líder, para que estudien bien este tema y reconozcan como yo que nos hemos equivocado por más de 1500 años y que Jesucristo no resucitó un domingo.